Hola, bienvenido a un nuevo video. Estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una rama de las matemáticas que se encarga de recolectar, organizar, resumir y presentar datos. Su objetivo principal es transformar grandes cantidades de información en algo claro, comprensible y fácil de analizar. No busca hacer predicciones, sino describir lo que ya existe en los datos. Ahora, veamos los conceptos fundamentales. Primer concepto: frecuencia relativa en porcentaje. La frecuencia relativa indica qué proporción representa una categoría dentro del total de datos. Para calcularla, se toma la cantidad de veces que aparece una categoría y se divide entre el total de datos. Luego, ese valor se multiplica por 100 para expresarlo como porcentaje. ¿Para qué sirve? Permite entender la importancia de cada categoría. Por ejemplo, saber qué grupo es mayoritario o cuál tiene menor participación dentro de un conjunto. Segundo concepto: ángulo central. El ángulo central se utiliza principalmente en los gráficos circulares. Su función es convertir un porcentaje en un ángulo que se pueda representar dentro de un círculo. Como todo el círculo representa el 100%, cada porcentaje corresponde a una parte proporcional de los 360 grados. Esto permite construir visualmente cada porción del gráfico. Tercer concepto: el total del círculo. En un diagrama circular, todo el conjunto de datos equivale al 100%. Ese 100% se representa como un círculo completo, es decir, 360 grados. Esta equivalencia es fundamental, ya que permite transformar porcentajes en ángulos y construir gráficos correctamente proporcionados. Cuarto concepto: diagrama de sectores. También conocido como gráfico circular o gráfico de torta. Es una herramienta visual que representa los datos en forma de un círculo dividido en partes. Cada parte corresponde a una categoría, y su tamaño depende de su frecuencia relativa. Su principal ventaja es que permite comparar rápidamente las proporciones entre diferentes categorías, de una forma visual e intuitiva. En resumen, la estadística descriptiva permite entender los datos de manera clara, organizada y visual. Es una herramienta fundamental en muchas áreas, ya que facilita la toma de decisiones basada en información real. Conceptos maestros de la comunicación de datos. Primer concepto: la proporcionalidad es la ley. En estadística, los gráficos no se hacen por estética, sino con base en reglas matemáticas. Cada parte del dibujo debe representar fielmente los datos. Esto significa que el tamaño de cada sección debe ser proporcional a la cantidad que representa. Por ejemplo, si una categoría corresponde a una cuarta parte del total, es decir, al 25%, entonces debe ocupar exactamente la cuarta parte del círculo. En términos de ángulos, esto equivale a 90 grados. Respetar esta proporción es fundamental, porque evita que el gráfico distorsione la información o engañe al lector. En resumen, en estadística, la precisión visual es tan importante como el cálculo numérico. Segundo concepto: de la tabla al gráfico. Para construir un gráfico correctamente, es necesario seguir un proceso ordenado. Primer paso: recolectar los datos. Se debe contar con la información organizada en categorías. Por ejemplo, medios de transporte como bus, caminar, bicicleta, entre otros. Segundo paso: calcular los porcentajes. Aquí se determina qué proporción representa cada categoría dentro del total. Esto permite saber qué tan importante es cada una en relación con las demás. Tercer paso: convertir a grados. Una vez que se tienen los porcentajes, se transforman en ángulos para poder construir el gráfico circular. Para hacerlo, cada porcentaje se multiplica por 3.6. De esta manera,
se obtiene el ángulo correspondiente a cada categoría dentro del círculo. En resumen, este proceso permite pasar de una tabla de datos a una representación visual clara y precisa. Muy bien, es momento de practicar. Por favor, pausa tu video, realiza los ejercicios y posteriormente podrás observar el resultado de los mismos, con el fin de que puedas revisar si tus respuestas han sido acertadas. A continuación, puedes ver la solución de los ejercicios propuestos anteriormente. Ejemplo 1. Cálculo del ángulo usando regla de 3. Se quiere determinar cuántos grados debe tener una categoría dentro de un gráfico circular. La información es que esa categoría representa el 20% del total de los datos. Primer paso, recordar la relación fundamental. En un gráfico de torta, el 100% corresponde a todo el círculo, es decir, a 360 grados. Segundo paso, aplicar la proporcionalidad. Si el 100% equivale a 360 grados, entonces el 20% será una parte proporcional de ese total. Para calcularlo, se multiplica 20 por 360 y luego se divide entre 100. También se puede simplificar multiplicando 20 por 3.6. El resultado es 72 grados. Resultado final, el sector debe medir 72 grados. Ejemplo 2. Del ángulo al porcentaje. Ahora se quiere hacer el proceso contrario. Se conoce el ángulo de un sector en un gráfico circular, y se desea saber qué porcentaje representa. En este caso, el sector mide 108 grados. Primer paso, recordar la relación fundamental. Un círculo completo tiene 360 grados, y eso equivale al 100% de los datos. Segundo paso, aplicar la proporción. Se busca que parte del total representan 108 grados. Para calcularlo, se multiplica 108 por 100 y se divide entre 360. También se puede simplificar dividiendo 108 entre 3.6. El resultado es 30. Resultado final, el sector representa el 30% del total. Ejemplo 3. Frecuencia relativa simple. Se tiene un grupo de 50 personas, y de ellas, 15 prefieren el color azul. Se desea calcular qué porcentaje representan y cuál sería el ángulo correspondiente en un gráfico circular. Primer paso, calcular el porcentaje. Se toma la cantidad de personas que prefieren el color azul y se divide entre el total del grupo. 15 dividido entre 50 da 0.3. Al convertirlo a porcentaje, se obtiene 30%. Segundo paso, calcular el ángulo. Para representar este porcentaje en un gráfico circular, se multiplica por 3.6. 30 por 3.6 es igual a 108 grados. Resultado final, el color azul representa el 30% del grupo, y su sector en el gráfico debe medir 108 grados. Felicitaciones por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo video.